Bienvenidos al curso de producción y manejo de forrajes. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara, especialista en manejo de forrajes y administración pecuaria. Para los que es el primer curso que toman, voy a presentar mi currículum vitae, y para los que no, se pueden saltar 3 diapositivas al temario del curso. Yo soy originario del puerto de Veracruz, México. Tengo una licenciatura de ingeniero agrónomo tecnista en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en 1980. Estudié en el periodo de 1975 al 80, en donde en ese periodo hice un intercambio de 2 años en la Universidad de Texas A&M en College Station, Texas, en Estados Unidos. Posteriormente, obtuve el grado de maestro en ciencias en forrajes en la Universidad de Florida en 1984. Poco después, logré obtener el doctorado o PhD en manejo de forrajes en la Universidad de Florida también en 1988. Después de trabajar varios años en la producción y manejo de forrajes, me di cuenta de la importancia de administrar bien un rancho. O sea, llevar una buena planeación, organización, dirección y control, así como tu contabilidad y finanzas. Entonces me propuse estudiar una maestría en administración en la Universidad Cristóbal Colón, que está localizada en Veracruz, México, y terminé en el 2002. De 1980 al 2003, trabajé 23 años de investigador en forrajes en el INIFAP, que es el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuario. Posteriormente, trabajé del 2001 al 2018 como docente académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana, también aquí en el puerto de Veracruz, México. Tengo diversas publicaciones en revistas internacionales y nacionales, capítulos de libro, revistas ganaderas y conferencias magistrales en México y en el extranjero. En la actualidad estoy implementando en un rancho de 11 hectáreas un proyecto familiar de vida sostenible, con producción de madera, muebles, leche, queso, maíz, frijol, hortalizas, pollos y gallinas en pastoreo, huevo y más de 30 especies de árboles frutales, para vivir una vida sostenible en una cabaña de madera con hornos y estufas de leña y solares, calentador solar, fotoceldas, baños secos, etc. Voy a presentar un poco de este proyecto de vida familiar. Entonces, esta es la cabaña, como pueden notar, enfrente de un lago, hay patos y hacemos reuniones familiares. Aquí está en esta reunión mi madre, yo, mi esposa, mi nuera, mi hijo, mi prima Ofelia, mi hermana Marta Gloria, mi primo y mi tía. Tenemos un horno solar, en donde en esta ocasión, en esta reunión, comimos un conejo al horno muy sabroso, producido por mi hijo. Aquí está mi hijo prendiendo el horno. Y también contamos con una estufa de leña que está aquí en la esquina. No se aprecia, esta es la cocina, en donde cocinamos con una estufa tipo Lorena, de una manera muy ecológica, con la leña que nosotros producimos. No cortamos un solo árbol que no hemos sembrado nosotros. En la cabaña tenemos baños secos, en donde es un baño de porcelana con su tapa de madera, en donde tiene 2 edificios, uno pequeño, aquí como que pueden ver el que estoy señalando, en donde está conectada una manguera que va hacia una cubeta de 20 litros. Cuando hay aproximadamente 16 litros de orina, lo llenamos de ceniza del fogón de nuestra misma estufa de leña, ya que la orina es muy rico en nitrógeno. Entonces, al poner la ceniza le ponemos fósforo, potasio, calcio, magnesio y la dejamos fermentar una semana. Ahí se para la fermentación porque se sube el pH y después usamos esa orina con cenizas de fogón para fertilizar la huerta. Es un fertilizante foliar o al suelo.
Las heces caen en este edificio más grande, en donde después de haber terminado, agarramos de esta cubeta que tiene aserrín, pero podría tener pasto seco picado o tierra seca, y en lugar de echarle agua, entonces le echamos este aserrín o pasto seco o tierra seca para deshidratar las heces y compostearlas de 1 a 2 años. Después de este periodo de tiempo, ya no hay bacterias patógenas, ya no hay Escherichia coli y otras bacterias que pueda tener, y usamos la composta de heces humana para fertilizar también las hortalizas. Contamos con un calentador solar, que más bien esto es la casa en Veracruz, pero en el rancho vamos a tener. No mencioné, pero bueno, de la estufa de leña obviamente sale un humo muy caliente que se va por un tubo para que no entre humo adentro de la casa, pero en el transcurso de ese humo pasa por un calentador de agua. Entonces, al estar cocinando, calentamos también el agua, o sea, no desperdiciamos la energía, el calor del humo, y con eso nos podemos bañar o lavar los platos. Claro, para que esté caliente tendremos que usar la estufa. Por eso también vamos a contar con calentador solar. Este es el área de hortalizas. Como ven, la plan es tener unos 10-15 camas de 10 metros cuadrados para toda nuestra producción de lechuga, tomate, zanahorias, en fin, todo lo que comamos de hortalizas. Como se puede observar, es una cama muy bien preparada, es la técnica de la doble excavación, en donde se prepara bien la tierra, se le pone composta para la siembra de las hortalizas. Por eso aquí está más elevada la tierra, por la buena aireación y preparación de la cama. Este es el cultivo de frijol que está en la actualidad. Al fondo, como pueden observar, se ve la cabaña. Soy yo, mi esposa, cruzando un puente colgante para atravesar a la cabaña. Vean qué bien va la siembra de frijol. Tenemos leucaenas alrededor del área de hortalizas para que fije nitrógeno en el aire, y toda esa hoja que cae, o la cortamos y la ponemos como acolchado en el frijol para aumentar la cantidad de materia orgánica y de nitrógeno. También preparamos biofertilizantes que están compuestos de heces de ganado, un poco de leche, levadura de pan, ceniza del fogón y otros componentes. Ya voy a hacer un video dedicado a fertilización orgánica, en donde también nos fermentamos. Aquí hay una fermentación, el gas sale por esta manguerita que se mete en la botella con agua como un sello para que no le entre oxígeno, y se haga la fermentación aproximadamente de 30 días y podemos usar este biofertilizante para nuestros cultivos. También tenemos gallinas en pastoreo. Los pollos y los animales pequeños están en una jaula, pero esta jaula la vamos moviendo a través de todo el área del rancho, para que también estén comiendo bichitos y gusanitos en los potreros, y las gallinas sí están afuera libremente pastoreando. Sí se les da un poquito de maíz en la tarde para que entren al gallinero, y están acostumbradas a poner los huevos ahí dentro del gallinero. Tenemos una estufa solar, un horno solar. Con esta estufa podemos hervir los frijoles, cocinarlos. Aquí también lo podríamos hacer porque llega a calentar a 140 grados centígrados, pero bueno, es más un horno como para hornear pan o cualquier guiso. También tenemos un deshidratador que sube como a 60 grados centígrados, en donde en la época de exceso de producción, digamos de mango, hacemos cachetes o rebanadas de mango, y aquí los deshidratamos para poderlos utilizar así todo el año. O sea, es un método de conservación, y tomar agua fresca durante todo el año o comerlo como botana. Y también contamos con cabañas que están totalmente en árboles, no tienen nada de cemento ni ningún soporte aquí abajo, excepto estos dos árboles que son totalmente ecológicas. Y etcétera, etcétera. Tenemos muchas otras tecnologías, como por ejemplo, para los que me conocen, saben que yo me voy a la facultad. De mi casa a la facultad son 6 kilómetros y me voy en bicicleta, pero es una bicicleta que está adaptada a un motor pequeño que me ayuda a pedalear. Si me canso de pedalear, le pongo el motor, y si no, le sigo pedaleando para llegar al trabajo.
O sea, es un cambio de vida. Ser sostenible no significa nada más tener celdas solares o hornos solares, sino un cambio de vida. Bueno, empecemos con el temario del curso. Ya hemos visto los capítulos o unidades 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos con el capítulo 5, que se trata de producción y utilización de la pradera, en donde vamos a ver conservación de forrajes. Y posteriormente vamos a ver el último capítulo de producción animal en pastoreo. Y ahí vamos a incluir una presentación de carriles de manejo, ya que siempre es un problema el carril de manejo en el trópico porque se hace un lodo muy feo. Entonces vamos a ver algunas opciones de cómo manejar eso. Bueno, el capítulo 5, producción y utilización de la pradera. Esto es un área en Puente Nacional. Aquí no se aprecia, pero se ve el pico de Orizaba. Y vean que es una región bastante seca y las buenas condiciones del pastizal cuando tenemos un buen manejo y producción de la pradera. Vamos a empezar este capítulo hablando de la acumulación. ¿Qué es la acumulación o producción también de forrajes? La acumulación de tejido vegetal en la planta se lleva a cabo a través de la fotosíntesis, que ya vimos anteriormente en el capítulo 2, el cual es un proceso donde la planta elabora azúcares a partir del CO2. Ese gas efecto invernadero que nos contamina, bueno, la planta lo utiliza para hacer azúcares. Los azúcares son cadenas de 6 carbonos y también utilizando minerales del suelo y agua y como única fuente de energía el sol. Entonces es una reacción que ya vimos que es una maravilla de reacción en donde se produce el 80-90% de toda la masa forrajera. ¿Cómo se produce? Bueno, en un inicio del crecimiento, después de un pastoreo, la planta tiene una fase de acumulación lenta, o sea, crece lentamente, donde hay poca biomasa, pero de muy buena calidad, muy tierna. Le dicen los ganaderos, es una lechuga, o sea, es muy buena calidad, pero poquito forraje. Luego la planta entra a una fase de acumulación rápida, donde crece aceleradamente y acumula mucha biomasa en poco tiempo, y esta también es de buena calidad, todavía no se ha envejecido. Y finalmente, la planta entra en una fase donde la acumulación disminuye a cero. Esta fase la planta se madura, florece y se significa, y obviamente pierde su calidad. Esa es la típica curva de crecimiento de la planta o de cualquier ser vivo, que realmente es una curva sigmoide, como ven. Al principio crece lentamente, después rápidamente y después deja de crecer. Eso es lo que hablábamos en la diapositiva anterior. En la primera fase hay poco forraje, pero de muy buena calidad. Es una lechuga, como decíamos. En la fase 2, la acumulación es muy rápido y hay bastante forraje y todavía es de buena calidad, todavía no se ha madurado. Y en la última fase, la planta deja de crecer y es cuando se lignifica y pierde mucho de su calidad, ya no es de buena calidad. Este autor, Hudson, me gusta cómo le explica también con este tipo de curva, que básicamente viene siendo lo mismo. Aquí está la curva sigmoide, en donde al principio crece lentamente, después rápido, y cuando se está madurando, entonces se empieza a ver pérdidas por descomposición, envejecimiento de la planta. Por ejemplo, aquí hay poquita pérdida, aquí ya hay más pérdida, aquí aún más, y ya en ese punto casi todo lo que crece es pérdida. Entonces podríamos decir que la acumulación neta de la planta, o sea, la producción de forraje, es el crecimiento menos la pérdida por descomposición y envejecimiento. Y en este punto, pues ya todo lo que crece se pierde. Entonces es cuando antes debimos haber utilizado la planta. La planta se utiliza alrededor de finales de la fase 2, es cuando hay que meter los animales para pastorear. Y donde toda la acumulación neta todavía es alta, ya hay pérdidas porque la planta se empieza a envejecer, pero todavía tenemos un crecimiento. En esta gráfica tenemos que la tasa de crecimiento después de la defoliación es muy variable. Esta puede ser nula, lenta o rápida. Vamos a empezar por la parte de abajo, el inciso C.
en donde tenemos un crecimiento inicial lento. O sea, si nosotros pastoreamos a ras del suelo, o sea, no dejamos nada de forrajes, al principio crece lentamente, después entra rápidamente y después deja de crecer. La típica curva de crecimiento de las plantas o de cualquier ser vivo. Pero si nosotros pastoreamos y dejamos algo de forraje, estoy hablando nada más un 10 a 20% de dejar, o sea que el animal utilice el 80 a 90%, tenemos que de esta manera el crecimiento inicial es muy rápido, digamos estamos en esta fase de la curva y en menos tiempo se recupera el potrero para volverlo a pastorear. Y si tenemos un pastoreo en donde dejemos mucho forraje, o sea que el animal nada más utilice 20-30% y deje en el potrero 60-70% como es en el pastoreo extensivo, tenemos que después del pastoreo el crecimiento es prácticamente nulo, porque digamos estamos en esta parte todavía de la curva que estamos representando con esta gráfica y pues la planta prácticamente no crece. Esa es la importancia del manejo de pastoreo. Estas gráficas muestran que hay que evitar los intervalos de descanso demasiado largos, dejar de un 10 a 20% de hoja o planta después del pastoreo y evitar la defoliación severa del potrero, como ya se explicó anteriormente. ¿Cuándo debemos empezar a pastorear el potrero? De hecho ya lo mencionamos anteriormente, pero el punto óptimo es ese momento. Cuando la planta dejó de crecer o de acumular forraje rápidamente y antes de que entre la fase 3, o sea, el estado de madurez de la planta, deberíamos meter los animales para que consumieran el forraje. Y la pregunta siguiente es, ¿cuánto debemos dejar de pastorear el potrero? Pues cuando los animales pastorearon del 80 al 90% de la biomasa inicial, o sea que dejan de 10 a 20% de forraje en el potrero para que empiece a crecer rápidamente y estar listo para el siguiente pastoreo en 3 o en 4 semanas. Claro que para bajar de esta cantidad de forraje, que a lo mejor hablamos de unas 6 toneladas de materia seca, a esta cantidad y dejar solamente 1 tonelada de materia seca en el potrero, o sea que el animal consuma 5 toneladas en un día, tenemos que tener cargas animal, que son animales por hectárea, muy altas. O sea, tenemos que tener potreros pequeños con cierto número de animales que dé 200 a 300 animales por hectárea, pero un solo día. Eso lo vamos a ver más adelante en el próximo capítulo donde vemos carga animal real y carga animal instantánea. Entonces, esto nada más se puede lograr, o sea, que consuman de 80 a 90% de la biomasa inicial, o sea, del forraje inicial en un día, con un pastoreo racional intensivo, con cargas animales muy altas en pequeños periodos de tiempo, que en nuestro caso sería de un día. Esta es mi tesis de doctorado, aquí estoy como actor, terminé en el 88 de la Universidad de Florida, en donde estudié el patrón de crecimiento y defoliación del pasto pangola con pastoreo racional intensivo, que yo lo llamo PARI, en el centro del estado de Veracruz, México. Entonces aquí vemos cómo metíamos los animales, lo bajaban en un día toda esta cantidad de forraje, estos sí son datos reales, de un poquito menos de 5 a menos de 1 tonelada de materia seca por hectárea. La planta crecía en un periodo de 3-4 semanas, volvíamos a meter los animales en un solo día, y bajamos otra vez la biomasa, el 80-90% de la biomasa era consumida, volvía a crecer el pasto, volvíamos a meter los animales y así a través de todo el año. Entonces es muy importante para entender el manejo de pastizal que tengamos cómo la planta crece y cómo el animal pastorea, o sea, la consume. Finalmente, la acumulación entre este punto y después este punto y este punto, y así en cada pastoreo este punto y este punto, esta suma de acumulaciones es la producción total de forraje por año o por algún periodo de tiempo. Bueno, ahora vamos a ver cómo utilizan los animales la pradera. ¿Cuáles son los patrones de defoliación? Que es lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior.
Entonces, ¿qué tenemos? Que los animales comen por capas. Primera, la capa joven y nutritiva, o sea, la parte superior de la pradera, el 25% superior, digamos. Y los pastos no quedan bien defoliados y no hay una buena utilización. O sea, si la área fuera muy grande, el animal nada más va a comer el 25% de un área y desperdiciar el 75%. Obviamente esto no es un manejo intensivo. Si nosotros obligamos a los animales a seguir comiendo, entonces los animales comerán la siguiente capa inferior. Con cualquier sistema de pastoreo, la proporción removida en una defoliación individual difícilmente excede el 25% en promedio. Entonces, para obligar que los animales utilicen, digamos, el 75% del forraje y nada más dejen un 25%, que lo ideal sería dejar entre 10 y 20%, tenemos que hacer áreas pequeñas. Otra vez regreso, necesitamos pastorear de manera intensiva los potreros y así obligarlos a comer las partes de abajo que efectivamente son de menos calidad, pero pues no queremos que desperdicien forraje para que haya una buena producción y acumulación a través del año, ¿no? Los pastizales son consumidos en una serie de pasos, siempre y cuando los animales no llenen sus requerimientos de materia seca. O sea, repito otra vez, si el potrero es muy grande, pues nada más van a comer la parte superior de las praderas y desperdiciar el resto. Por eso necesitamos pastorear de una manera intensiva. Si llenan sus requerimientos de materia seca, como sucede en potreros grandes, las hojas inferiores rápidamente alcanzarán una etapa en la que los animales rehúsen pastarlas y éstas pierden valor nutritivo y son desaprovechadas. Ese es el problema de degradación de praderas que tenemos en el trópico y en muchos lugares del mundo, en donde los potreros están grandes, pues la parte de abajo de los pastos no son aprovechados. Cuando los animales están confinados en un área limitada, acorde a sus necesidades, o sea, con un pastoreo racional intensivo, realizan una utilización más uniforme de la pradera. Esto es, consumen las plantas individuales varias veces durante el día y por eso tenemos una buena defoliación y un buen aprovechamiento de nuestros pastizales. Esto es, los animales son obligados prácticamente a pastorear las capas inferiores de un macollo o de una planta para llenar sus requerimientos de materia seca. De esta manera, con el sistema PARI, la proporción de hojas pastoreada es más elevada y por lo tanto una buena utilización de la pradera, que es lo que queremos lograr. Por eso tenemos cargas más altas en general, tenemos más animales por hectárea, no porque ese sistema de pastoreo sea milagroso y produzca más forraje, no, porque se desperdicia menos forraje del que hay en la pradera. Veamos la variación de digestibilidad dependiendo de la altura del pastizal. Como decía en la diapositiva anterior, la parte superior de un macollo, de una planta, tiene mucho más digestibilidad, 78%. La parte inferior tiene menos digestibilidad, 62-68%. Y la parte intermedia obviamente está en una digestibilidad intermedia. Recordemos que estos datos son regularmente obtenidos con pastos de clima templado, que son de mayor calidad. En el trópico, aquí tendríamos como un 40% de digestibilidad, aquí un 60% y aquí cuando mucho un 70-80% de digestibilidad. Entonces, con el sistema de pastoreo intensivo, obligamos al animal a comer, digamos, el 80% del forraje y come forraje de muy buena calidad en el primer periodo o nivel de pastoreo. En los segundos o terceros pastoreos que dan en la misma área, porque el área es pequeña, ya comen forraje de un poquito de menos calidad, pero es importante para que haya una buena utilización de la pradera y no se desperdicie forraje. Las oportunidades de defoliar son mayores para las hojas más jóvenes de una planta que para cualquiera de las otras de más edad. En primer lugar porque están arriba, es más fácil el animal para obtenerlas, pero además porque al animal le gusta más, la selecciona, porque es la más joven y la más nutritiva, la más tierna. Las hojas recientemente expandidas de un macollo es un contribuyente importantísimo en la obtención de energía a través de la fotosíntesis. Su retiro tiene consecuencias negativas para el desarrollo de la planta. Esto es, una hoja acaba de crecer
el animal la va a seleccionar porque es la más tierna, pero tenemos que dejarla que termine su ciclo de crecimiento, porque si no, no dejemos a crecer a la planta, y por eso es la importancia otra vez del pastoreo racional intensivo. En pastoreos extensivos, pues el animal come la planta acabadita de emerger, porque es la de más joven, pero no la deja crecer. Estas hojas recientemente alongadas pueden estar lo suficientemente grandes para ser pastoreadas en un término de 3 días, o sea que el animal ya la puede agarrar. Aquí vemos el crecimiento de un macollo de un día. En un día ya creció esa planta, a lo mejor son 3, 4 centímetros, digamos aquí son como 5 centímetros. Entonces, si en un periodo de 3 días, digamos, ya creció 15 centímetros, el animal la puede volver a comer cuando todavía no está bien desarrollada la planta. Tenemos que dejarla 25, 30 días para que la planta termine su ciclo de crecimiento. Es otra vez la importancia de rotar a los animales, pero que no estén más de 3 días, podríamos decir, en un potrero. Claro, lo ideal sería un día, porque así también con un pastoreo de un día, las heces van a quedar mejor distribuidas en el potrero, y es un fertilizante natural, como vimos en los capítulos anteriores. Cuando la oferta de forraje excede la demanda, ¿qué hacemos? O sea, se produce más de lo que los animales pueden consumir. Los animales pastorean las capas superiores del pastizal rechazando las capas inferiores, que es lo que no queremos lograr. Por eso tenemos que reducir el área para pastorear de una manera más intensiva. Posteriormente, los animales pastorean alguna área en un particular del potrero, ignorando el resto del potrero. Si el pastoreo es extensivo y hay mucha área, los animales se van a concentrar a comer en una determinada área, que es la que está creciendo, y la otra área del potrero se está envejeciendo. En esta situación, la posibilidad de defoliación son mayores para los retoños jóvenes, causando sobrepastoreo en una parte del potrero, y como consecuencia, subpastoreo en la otra parte del mismo potrero. Estas dos situaciones son detrimentales para los potreros. O sea, en el mismo potrero, en la misma área, obviamente un área grande, vamos a tener un área que la están sobrepastoreando y otra la están subpastoreando, cuando el manejo de praderas es extensivo. Por eso hay que manejar, obviamente, de pastoreos intensivos. Sigamos hablando de cuando la oferta de forraje excede la demanda. La parte no pastoreada se envejece y no es raro notar que asemille y termine su ciclo de vida. Ya tenemos su ciclo de crecimiento, ya terminó la curva esa sigmoide. Las pérdidas totales de forraje en el potrero son grandes. Primero por un sobrepastoreo que no deja de crecer y desarrollar la planta. Y luego por el subpastoreo donde la planta no es utilizada eficientemente. Esta situación rara vez es tomada en consideración por los ganaderos y muchas veces es ahí donde se van las ganancias o utilidades del rancho. O sea, muchos rancheros se quejan de que su rancho no es rentable, que no les deja dinero. Es simplemente porque no están pastoreando bien, no están utilizando bien sus praderas. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, para evitar esto hay que incrementar la carga animal. ¿Cómo? Aumentando los animales, o sea, metiendo más animales por hectárea. Recuerden que carga animales son animales por hectárea. O reduciendo el área. O sea, en lugar de que les voy a dar 1 hectárea para pastorear, ahora les voy a dar media hectárea. Eso es aumentar la carga animal. Escoja cuál es la más apropiada para usted y existen varias maneras de hacerlo. Una, pues como ya dijimos, sería aumentar los animales, pero esto a veces es complejo, pues implica mezclar con otros animales como serían novillonas y pues no es posible, tenemos que tener grupos de animales en el rancho. La otra sería utilizar el sistema de líderes y seguidoras. Esta es una tecnología, un sistema que podría ser muy útil. Y finalmente la siguiente sería reducir el área de pastoreo y cosechar los excedentes. O sea, yo puedo tener unos 40, 50 potreros y en las lluvias utilizo nada más 30, digamos, y las 10 potreros que me sobran, pues los puedo cosechar para la época de secas, hacerlo en silaje o hacerlo heno, que más adelante vamos a ver en este capítulo. ¿A qué se refiere uno con el sistema de líderes y seguidores? Este consiste en tener 2 grupos de animales en la misma área de pastoreo.
pero en diferente tiempo para que no se mezclen. El primer grupo serían los líderes, que son los animales más productivos, como las vacas lecheras o los toretos en engorda, en desarrollo. Y el segundo grupo serían los seguidores, que son un grupo de animales menos productivos, que requieren menos nutrientes, como serían las vacas secas o las novillonas en desarrollo. Entonces, ¿qué hacemos? En el potrero se utiliza por un día con los animales más productivos que pastorean, digamos, entre 25 y 50% del follaje superior del potrero, que es el más joven y nutritivo. Claro, hay que mencionar que no hay una buena utilización de la pradera, porque se deja en el potrero de 75 a 50%. O sea, todavía queda mucho forraje en el potrero y no hay una buena utilización. Ahí es donde entra el segundo grupo, que es el menos productivo. O sea, en el mismo potrero se pastorea al siguiente día con los animales menos productivos que pastorean los siguientes 25 a 50% del follaje remanente. O sea, comen el resto del forraje, el de abajo, digamos, que es menos nutritivo, los animales tienen menos requerimientos. De esta manera hacen una buena utilización de la pradera para su óptimo y crecimiento y desarrollo de la pradera, o sea, utilizan a fondo, digamos un 80-90% del forraje es utilizado. Este follaje tiene menos valor nutritivo, pero los animales recuerden que tienen menos requerimientos nutricionales. Entonces se lograron los dos objetivos, que los animales más productivos coman la mejor parte del follaje, que es la parte de arriba, y los animales menos productivos coman la siguiente parte del forraje, que es la de abajo, que es de menos calidad. Y claro, este es un día de pastoreo y este es el siguiente día de pastoreo. O podría ser un mediodía de pastoreo. Los líderes y seguidores pastorean más en la mañana y en la tarde entran a otro potrero nuevo. Y los seguidores entran por mediodía al forraje donde estuvieron los líderes y así sucesivamente. Cabe mencionar que la limitante del sistema de líderes y seguidores es que tenemos que tener bebederos en cada potrero, porque si no, al salir a tomar agua se mezclarían los animales. Esa sería pues una de las mayores limitantes. Pero bueno, otra parte fundamental de los sistemas de pastoreo relacional intensivo es desarrollar un buen sistema hidráulico con una tubería enterrada en donde podamos ir moviendo los bebederos y ir poniendo bebederos en cada potrero o un bebedero para 4 potreros y así los animales caminan menos al tomar el agua y podemos utilizar eficientemente los potreros. La siguiente opción es reducir el área de pastoreo y cosechar los excedentes de forraje. Esto es, concentrar los animales en un área más pequeña dependiendo del exceso de forraje. Por ejemplo, si tenemos 28 potreros en utilización, cuando los animales estén pastoreando el potrero 18-20, empezar el ciclo de pastoreo, o sea, empezar al potrero número 1. Entonces nos van a sobrar de 8 a 10 potreros que se pueden utilizar con otro grupo de animales. Esa es otra manera para hacer una buena utilización de los potreros y obtener ingresos extras para el rancho con la renta o la engorda de algunos toretes o conservar el forraje que nos sobró para la época de sequías. Entonces es una manera de utilizar bien nuestros potreros. Vamos a salirnos de la presentación para explicar ese tema. Muy bien, vamos a poner otro ejemplo. Antes de todo hay que recordar que carga animal es igual a animales por hectárea. Este es un aspecto muy importante que tenemos que entender. Y puede haber dos maneras de hablar de carga animal, que esto realmente viene en el siguiente capítulo, pero bueno, vamos a explicarlo. La carga animal real, que son todos los animales entre todas las hectáreas, y la carga animal instantánea, que son todos los animales entre las hectáreas del instante, o sea, en cuánta área están pastoreando en ese momento, en ese día.
Entonces, digamos, pongamos un ejemplo en donde tenemos 50 animales y tenemos un terreno de 20 hectáreas. ¿Cuál sería la carga animal, la real? Serían los 50 animales entre 20 hectáreas. Y esto nos da 2.5 animales por hectárea. Esa sería la carga animal real. Y la instantánea pues dependerá de cuántos potreros tenemos. Si fuera un pastoreo continuo, pues la carga instantánea sería esta misma, ¿no? Pues que no hay más potreros. Pero bueno, vamos a suponer que nosotros dividimos en potreros de media hectárea. Entonces, la carga animal instantánea sería los 50 animales, o sea, todos los animales, entre 0.5, porque son potreros de media hectárea. En ese instante están pastoreando en media hectárea. Y esto es igual a 100 animales por hectárea. Fíjense nada más el hecho de haber dividido en 40 potreros para que sean potreros de media hectárea, aumentó la carga animal de 2.5 a 100. Eso es a lo que me refiero en aumentar la carga. Y claro, si todavía aún más dividimos estos potreros a la mitad, entonces la carga animal instantánea sería los mismos 50 animales, no hemos comprado ningún animal, entre 0.25. Ahora tenemos aquí 80 potreros. Aquí en el caso anterior tenemos 40 potreros. Esto me da una carga de 200 animales por hectárea. O sea, si yo divido 50 entre 0.25, da 200. Fíjense cómo aumentamos otra vez la carga animal. Y obviamente va a haber una mejor utilización de la pradera en este caso, porque hay más animales por hectárea. Ahora, lo que me refería anteriormente es, bueno, de estos 80 potreros, pues a lo mejor me sobran 40 en la época de lluvias. O sea, 40 utilizo en la época de lluvias y 40 me sobran, porque al tener una mejor utilización del potrero, pues me va a sobrar terreno. Eso es lo que sobra, los puedo utilizar con otro grupo de animales, los puedo rentar o los puedo enificar y ensilar, que son métodos de conservación del forraje que más adelante en este capítulo vamos a ver. Y nada más estoy utilizando los 40 potreros. Después en las secas, en el estiaje, cuando va a faltar forraje, digamos de enero a junio, puedo utilizar los 80 potreros para mis animales. Y así el pasto crece más lentamente, pero bueno, yo tengo más área y más potreros para utilizar. Si tenemos una seca que dure, digamos, 200 días, una seca larga, entonces yo tendría 200 días. Y si pastoreo un potrero cada día, pues para que le dé la vuelta a todo el rancho, va a ser 80 días. Si yo divido 200 entre 80, me va a dar 2.5. O sea, yo voy a utilizar nada más en toda la época de sequías 2.5 veces cada potrero. O sea, yo debo tener la capacidad para pasar por la sequía sin ningún problema, teniendo un sistema intensivo de pastoreo. Entonces, a eso se refiere uno con reducir el área de pastoreo y cosechar los excedentes para la época de secas, utilizando con otro grupo de animales. Un aspecto muy importante en la producción agropecuaria es la tasa de crecimiento. Veamos qué la influencia. En primer lugar, la edad de la planta. Debemos mantener plantas jóvenes porque las plantas jóvenes van a crecer más. Y esto, la única manera de hacerlo es haciendo un pastoreo racional intensivo. O sea, que se pastorea a fondo, dejando un 10-20% del follaje para que vuelva a crecer. Las reservas de carbohidratos también afectan la tasa de crecimiento. Por eso debemos dejar crecer
la planta hasta finales de la etapa 2, o sea, donde ya llenó sus reservas de carbohidrato en la planta misma, y almacene carbohidratos para que tenga un buen rebrote y tenga energía para volver a crecer. Otro aspecto es la severidad de foliación. Debemos dejar algo de follaje para que crezca rápidamente. Si dejamos 0% de follaje, o sea, prácticamente tierra, como yo he visto algunos casos en lo de que es el PRB, que dejan prácticamente lodo en los potreros, pues la planta crece lentamente al principio, como ya se explicó. Entonces por eso hay que dejar algo, un poquito de forraje. Los nutrimentos del suelo es otro factor muy importante. Aquí entra el reciclaje de excretas y tener leguminosas, porque fijan nitrógeno del aire. Entonces se enriquece el suelo. Entonces todos son los factores que influencian la tasa de crecimiento. Otro es la humedad en el suelo. El buen manejo aprovecha mejor el agua. O sea, cuando tenemos mucho forraje en un pastoreo extensivo y llueve, esa agua prácticamente no se va a utilizar por la planta porque la planta no está creciendo. Pero con un buen sistema de pastoreo donde tenemos plantas en crecimiento, utilizan mejor el agua. Claro, también podríamos ver la opción de regar, que es una opción para aumentar el crecimiento en época de secas, pero generalmente costosa y se puede hacer con puro manejo y con reservas de forraje. Y finalmente el suministro de energía solar. Esta sí no depende de nosotros, ya que habrá días más cortos y días más largos. En el verano, en el hemisferio norte, los días son más largos, hay más energía y la planta crece más que en el invierno, donde los días son más cortos. Pero bueno, aquí es donde debemos tener reservas de forraje en forma de ensilaje, heno o más potreros para pastorear, para cuando haya épocas de poca luz que generalmente coinciden con la época de secas. Entonces hay que estar muy consciente de lo que influye la tasa de crecimiento para nuestro manejo. Hagamos algunos comentarios sobre la tasa de crecimiento para enfatizar lo que hemos estado diciendo. Las defoliaciones severas, o sea, en etapa 1, remueven la mayor parte de las hojas, si no es que todas, y dependerá totalmente de las reservas para su recuperación, hasta que alguna hoja logre captar la energía solar. Y empieza la etapa 2, la etapa de rápida acumulación. Una planta donde se le permite terminar su ciclo de crecimiento, o sea que termine la etapa 2, tendrá mayores reservas que le permitirá recuperarse después de la defoliación. Esto es, si tenemos un pastoreo de una semana, pues no estamos dejando crecer la planta porque la planta está creciendo y el animal en 3 o 4 días después de la defoliación se la va a volver a comer. Entonces tenemos que secar a los animales. Por lo tanto, esto nada más se logra con pastoreos intensivos. Una planta vieja tendrá menos fotosíntesis y mayor pérdida por envejecimiento. Entonces no debemos llegar a la etapa 3. Antes debemos meter los animales para utilizar el 80-90% del forraje en la pradera. Realmente no existe una tasa de crecimiento, sino muchas a lo largo del año, dependiendo de muchos factores como la hora luz, temperatura, humedad. O sea, esto es complejo, es un arte manejar los potreros. Veamos las diferentes tasas de crecimiento del pasto a través del año. En la época del año donde hay mucha humedad y días largos, como es en el verano, en el hemisferio norte, pues las tasas es rápido, las tasas de crecimiento son rápidas. Entonces necesitamos menos potreros para manejar todo nuestro ganado. Posteriormente, digamos en noviembre, diciembre, que ya hay menos precipitación y los días ya son más cortos, va a haber menos tasa de crecimiento, que aquí es donde entra las reservas de forraje. Aquí es donde empezamos a dar reservas de forraje para que los animales no les falte materia seca. O tenemos más potreros, entonces en lugar de que el ciclo de pastoreo sea de 30 días, podemos tener ciclos de 40, 50, 60 días, dependiendo de la escasez de forraje que tengamos. A medida que la seca aumenta, digamos marzo, abril, para el hemisferio norte, entonces tenemos todavía aún menos tasa de crecimiento y va a haber mayor deficiencia de materia seca para los animales. Entonces es muy importante tener reservas o tener más potreros para alargar el ciclo de crecimiento, ya que la planta crece menos, como en el ejemplo que poníamos de que tenemos 80 potreros. Entonces a lo mejor utilizamos 40 potreros en la época de rápido crecimiento, que sería esta de arriba,
y los 80 potreros en la época de menor crecimiento. Obviamente en las épocas intermedias, pues a lo mejor utilizamos 60 potreros. Entonces 80 potreros es un buen número de potreros para manejar nuestros potreros intensivamente todo el año. Claro, también podríamos tener riego y en la época de sequías, en marzo, abril, donde los días ya son relativamente largos, pues regar y tener mayor producción de forraje. Pero si no queremos hacer el gasto o no podemos porque no tenemos pozo o no hay energía eléctrica en nuestro rancho y a base de diésel o gasolina será imposible regar porque los costos son muy altos, pues simplemente con manejo de pastoreo, con unos 80 potreros, podemos lograr que no nos falte forraje durante todo el año, porque recuerden, tenemos que tener reservas, es parte de las leyes del pastoreo intensivo, tener reservas para la época de secas. ¿Qué debe lograr el manejador de potreros? A ver, ¿cuál es el reto para el manejador de potreros, para el administrador del rancho? El buen manejador de un pastizal tiene que lograr el equilibrio entre la acumulación, que recuerden es el crecimiento, la producción de forraje, y la utilización. Ese es el gran reto que él tiene. Este equilibrio cambia constantemente a lo largo del año por efectos de las horas luz, días son más cortos, días más largos, la humedad, llueve más, llueve menos, la temperatura hace más frío, hace más calor, el efecto de los vientos que también es muy alto. Entonces, todo es un reto. O sea, la tasa de crecimiento del pasto cambia durante el año, en una época es más acelerada que en otra, debido a estos efectos. Esto es todo un arte, como ya mencionamos, pero se simplifica mucho con alguna reserva de forraje o amortiguador para la época de estiaje o de sequías, que es lo que vamos a seguir viendo en este capítulo. ¿Cuáles reservas de forrajes podemos tener? Antes de esto, hablemos del envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento? El forraje no puede ser almacenado en un potrero, especialmente en el trópico, porque envejece rápidamente, se deteriora y pierde su calidad. Por eso tenemos que conservarlo. Las hojas viejas generalmente son rechazadas por los animales. Una máquina cortadora no ejerce la misma discriminación. Entonces, si la planta se envejece, pues ya no la come el animal. Por eso hay que conservarlo. En un potrero donde haya menos presión de pastoreo o severidad de foliación, o sea, una carga animal instantánea menor, habrá mayor envejecimiento. Veamos esta gráfica que es muy interesante. La oferta de forraje en materia orgánica, porcentaje del peso vivo, con la tasa de producción de tejido, o sea, la acumulación. Un animal come alrededor del 3% de su peso vivo. Cuando tenemos un óptimo manejo del pastoreo, notemos que el envejecimiento es menor. Pero si tenemos mucha oferta, o sea, digamos un 7.5% de oferta, o sea, 3 veces más lo que el animal puede comer, pues hay mayor envejecimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener un buen manejo de pastoreo, o sea, que el animal consuma el 80-90% del forraje disponible que hay en el potrero para que se envejezca menos, y conservar el forraje que nos sobra durante la época de lluvias, porque ya dijimos que este no puede ser almacenado, especialmente en el trópico, porque envejece rápidamente. Es importante entender que cualquier hoja en un pastizal tendrá solamente una oportunidad en su periodo de pastoreo para ser consumida antes del comienzo del envejecimiento en un ciclo de pastoreo de 3 a 4 semanas, porque después la planta se envejece y el animal la va a rechazar. La cantidad de pérdida de una planta por envejecimiento y descomposición aumenta en proporción directa con su edad. Veamos esta gráfica donde tenemos aquí la edad, son las semanas, aquí tenemos los kilos de materia seca por hectárea por día. Entonces tenemos que a mayor edad el crecimiento aumenta, pero hay mayor envejecimiento y la producción neta de forrajes, que viene siendo el crecimiento menos el envejecimiento, disminuye. Por eso debemos utilizar, digamos, en el trópico, en la época de lluvias de mayor crecimiento, a máximo 4 semanas para que haya menor envejecimiento. O sea, realmente debería ser 3 o 4 semanas. Bueno, vamos a hacer un receso de este capítulo, del capítulo 5, para seguir con la parte 2 en un momento. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara,
especialista en manejo de forrajes y administración pecuaria. Nos vemos en un rato.